Me acaban de diagnosticar una enfermedad celíaca. ¿Y ahora qué hago? Quédate, te voy a contar más información. Muy buenos días, mi nombre es Alexis Tial, soy médico internista. Aquí en la página de nuestro canal soy Dr. Semio, donde les explicaré el día de hoy lo que es la enfermedad celíaca. Para empezar, hay que entender que es una enfermedad hereditaria frecuente que se caracteriza por el desarrollo de inflamación intestinal frente al contacto con el gluten. Ahora, ¿qué tan prevalente es? Bueno, la epidemiología se basa que alrededor del 1% de la población lo tiene la enfermedad. Sin embargo, por su extensa cantidad de manifestaciones, donde puede ser desde totalmente asintomático a severidad extrema, vamos a tener en el fondo una baja nivel de consulta y también de pesquisa diagnóstica. Por otro lado, respecto a lo que es la fisiopatología, hay que entender que cuando consumimos las cosas con trigo, que contienen propiamente tal el gluten, va a generar en el fondo la gliadina, que va a ser determinada por la transglutaminasa tisular, en la lámina propia del intestino delgado. Esto me va a generar que va a interactuar con la HLA DQ2 o DQ8, lo que posteriormente va a ser presentado a la célula presentadora de antígeno, desencadenando la respuesta inmune y la atrofia de vellosidades características de la enfermedad. Si lo mencionamos así, bueno, sí, suena algo complejo y por lo demás de difícil diagnosticar, pero en realidad lo más complejo es la clínica, donde el diagnóstico propiamente tal va a estar en distintos tipos de características del paciente. Por ejemplo, vamos a tener un tipo de perfil donde vamos a tener una enfermedad celíaca silente, pacientes totalmente asintomáticos, pero que se hicieron una endoscopía por ABC motivo que finalmente se demuestran unas lesiones histológicas de la mucosa intestinal que se normalizan posteriormente a la suspensión del gluten, pero se mantienen totalmente asintomáticos. Ese es un tipo de perfil de paciente que podemos llegar a tener. Después tenemos la enfermedad celíaca latente, donde nuevamente vamos a tener una biopsia a nivel intestinal que se va a encontrar alterada, donde se va a ver la atrofia de las vellosidades que se van a normalizar al retirar el gluten. Sin embargo, al reingerir propiamente tal el gluten, el paciente va a permanecer asintomático, pero pudiese llegar a aparecer síntomas con el tiempo. Por otro lado, tenemos la enfermedad celíaca clásica, donde vamos a tener la mayor frecuencia en niños menores de 2 años, donde se van a presentar con síntomas de malabsorción graves, con anticuerpos y atrofia de las vellosidades marcadas. Ahora, la causa más frecuente de consulta en estos pacientes es la enfermedad celíaca paucisintomática, donde en este caso vamos a tener síntomas bastante escasos, donde va a haber una alteración histológica severa, por un lado, y la positividad de los anticuerpos entre un 20 hasta un 100% de los casos. Ahora, es la forma más frecuente a toda edad. Vamos a mencionar los síntomas que podemos hacer sospechar esto después. Ahora, no hay que dejar de mencionar también que tenemos manifestaciones que podemos tener extraintestinales, donde vamos a tener desde una dermatitis herpetiforme, podemos llegar a tener pericarditis, polineuropatía, epilepsia, infertilidad, artritis, distintos tipos de cánceres intestinales, pérdida de esmalte dental, incluso casos más graves. Y también vamos a tener, como otro tipo de pacientes, las enfermedades autoinmunes que pueden estar asociadas, como por ejemplo un déficit de IgA, una alopecia areata, vitiligo, una hepatitis autoinmune, esclerosis primaria, tiroiditis autoinmune, un Addison, diabetes tipo 1, entre otros. Ahora, del punto de vista de la clínica del paciente, bueno, como ya les dije, vamos a tener desde cuadros asintomáticos hasta síntomas donde van a estar los más frecuentes, son cuadros de diarrea, pérdidas de peso, los vómitos, la anorexia, la distensión abdominal, la dispepsia asociada, las náuseas y pudiese llegar a presentar algunos hematomas al paciente. Lo que vamos a objetivar nosotros al examen físico van a ser síntomas carenciales, donde podemos tener el cuadro de una desnutrición asociado, llegando a la caquexia en el caso más extremo, un cuadro de distensión abdominal, asociado a una atrofia muscular, retraso psicomotor, en caso de más en niños, el raquitismo, dermatitis, también en adultos, y la palidez propiamente tal. Si nos vamos a lo que es el laboratorio, vamos a poder solicitar la serología correspondiente, donde tendríamos que solicitar anticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa que nos permitirían tener un diagnóstico también de enfermedad celíaca.
Sin embargo, obviamente la histología va a ser lo que manda, por ende la endoscopía digestiva alta con biopsia propiamente tal va a ser lo que nos permite hacer el diagnóstico con las lesiones comunes, que va a ser esta atrofia vellositaria con regulación posterior a la eliminación del gluten propiamente tal. Si nos vamos a lo que es el tratamiento, es un régimen libre de gluten, de todos los productos que lo contengan, propiamente tal, y sus derivados del trigo, cebada y el centeno. Además, vamos a tener que, en algunos casos más extremos, tener que suplementar a estos pacientes con calcio, vitaminas, hierro, entre otras cosas. Hay que entender que tenemos una atrofia vellositaria con mala absorción secundaria, por lo que me puede generar graves problemas en ese sentido. Sin embargo, como yo les dije, no hay un solo perfil de pacientes, hay distintos tipos. Por eso mismo es difícil decirles tienen que ocupar este medicamento o el otro, porque se trata de eliminar de la dieta propiamente tal la causa que me generó el desencadenante, y este caso sería el gluten. Vamos a dejar este tema por aquí. Vamos a seguir conversando de este y otros temas aquí en nuestro canal. Ante cualquier duda, tú sabes, déjalo en los comentarios. No te olvides dar tu like y nos vemos muy pronto. Que estés muy bien.